a empezar a... Muy bien, pues el día de hoy, como les comenté hace un momento, vamos a comenzar con el curso de escritura creativa. Y esta primera sesión se llama Primer vistazo al relato, en donde vamos a ver algunos conceptos básicos de cómo se hace una narración, qué es una narración y demás. Entonces, vamos por ello. Comencemos, ¿qué es el género narrativo? Y pues sí, para empezar a crear historias tenemos que conocer qué es el género narrativo. El género narrativo es básicamente contar una historia, una situación o un acontecimiento, y este género puede plasmar un hecho tanto realista como fantástico. En el realista, como ustedes saben, aparecen personajes y espacios que han existido o existieron, bueno, existen o existieron en algún momento, y son acciones que siempre ocurren en un espacio con personajes y demás factibles, reales. Yo les comento que para su producto final les puede servir más una narración realista que una narración fantástica, porque aquí la construcción del mundo puede ser un tanto más compleja. Aquí necesitamos ya seres extraordinarios o tiempos un poco inverosímiles, por así decirlo, o personajes y demás que están haciendo cosas que no podríamos hacer en nuestra realidad. Entonces, al momento de pasarla a la cámara, pues llega a ser un poquito más complicado plasmar una narración fantástica que una narración realista. Sí, dime, Alexei. Porque tienes que crear una atmósfera pues ya totalmente distinta a tu realidad, bueno, a la que conocemos normalmente, te tiene que introducir a otro mundo, por así decirlo. Sí, sí, en parte sí. O sea, cuando nosotros queremos hacer una narración fantástica en el papel, es muy sencillo porque sacas un unicornio de la nada. Pero para pasarlo a la cámara ya es un tanto más complicado, y como bien dices tú, tienes que crear todo este mundo ficcional en donde ya tienes tus propias reglas, en donde tienes un montón de cosas que a lo mejor en nuestro mundo real, cotidiano, no podemos alcanzar con tanta facilidad. Entonces, por eso es un poquito más factible hacer una historia realista que una historia fantástica. Pero también se puede hacer una historia fantástica como utilizando elementos de la realidad con la fantasía al mismo tiempo. Por ejemplo, con los cuentos de Edgar Allan Poe, que bien pueden estar en un terreno totalmente realista y demás, pero hay un elemento extraordinario que te saca de onda, y entonces pues ya está apelando a algo extraordinario sin salir de la realidad. Bueno, luego vamos a ver estos términos de extraordinario, fantástico y demás, pero yo les aconsejo que se vayan por algo a lo mejor extraordinario, como estos cuentos de Edgar Allan Poe, o algo realista, ya que si quieren hacerlo algo fantástico también estaría muy bien, porque sé que son muy creativos y pueden crear su mundo con sus reglas y demás de una forma factible y verosímil para todos. Ahora, bueno, en el género narrativo, como ya les dije, hay textos reales y de textos ficcionales. En los textos reales encontramos las crónicas, las anécdotas, las novelas epistolares, los cuentos y las novelas. En los ficcionales encontramos a los mitos, las fábulas, las leyendas, también cuentos y novelas. Entonces, hay un mundo por explorar, nada más el límite está en ustedes. Vamos a ver la estructura clásica de estas narraciones. Y bueno, las estructuras clásicas siempre tienen que contar con tres partes esenciales, que es el inicio, la apertura. Aquí es donde empieza la historia, donde se están presentando los personajes, donde estás presentando la realidad de estos personajes, en dónde viven, quiénes son, en qué momento estamos situando esta narración. Es aquí donde se están centrando todas las bases de nuestro texto, de nuestra historia, de nuestra narración. Posteriormente vamos a
encontrar el desarrollo, que es aquí donde se presenta el conflicto de la historia. Va a haber un catalizador que entonces va a romper esta estructura natural de nuestra historia, de nuestros personajes y demás, y vamos a entrar a un conflicto, a un problema que tendremos que solucionar a lo largo de nuestra narración. El clímax es la parte más tensa del relato. Es aquí cuando ya no podemos dejar de leer, cuando no podemos dejar de ver la película, cuando queremos saber qué pasó. Y entonces abrió la puerta entonces es ahí la parte más tensa donde casi siempre centramos nuestra atención. Posteriormente vamos a encontrar el final o el desenlace, que es la resolución del conflicto. Puede ser feliz, funesto, puede ser cerrado o abierto. Entonces, el final abierto, para los que no sepan, es cuando el autor no te quiere decir cómo acabó. Ahí es donde te dice, bueno, pues tú lector, imagínate cómo quieres que termine esta historia, y ya uno como lector, como espectador, se hace un montón de ideas, pero quién sabe si era la idea original de este autor, de este creador. ¿Vale? Estas son cosas muy sencillas, entonces por eso me estoy yendo un poquito rápido. Creo que son cosas que todos de alguna manera sabemos o conocemos desde la escuela o simplemente lo suponemos. Ya después vamos a ir un poquito más lento, pero si necesitan que vaya más lento o tienen alguna duda, díganme con confianza. Bueno, entonces, en términos generales, los textos narrativos tienen 4 elementos fundamentales, como son el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Ahorita vamos a entrar a todo este tipo de narradores. Estos personajes, igual en términos generales, porque acuérdense que les dije que hay más que protagonista y antagonista, se clasifican en protagonista, antagonista y secundarios. El espacio y el tiempo también siempre serán fundamentales para entender nuestra historia. Y los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento, y este argumento a la vez tiene como partes el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Ahora vamos a ver este corto y ustedes me van a decir quiénes piensan que son el protagonista, es decir, en donde está girando la historia, el antagonista, es decir, el enemigo del protagonista, el que está yendo en una corriente muy distinta a este protagonista. Me van a decir cuál creen que sea el inicio, cuál creen que sea el desarrollo y finalmente el desenlace. ¿Vale? Me dicen si no se escucha o algo. Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir: «¡Hay un hombre en el bosque!». Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral, por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Tiene orejas de vampiro! ¡No puedo creerlo! Y ojos como linternas. También algo oxidado. ¿Su escopeta? Debe serlo. Y arrastra una pierna. Creedlo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado, pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos.
Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú? ¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque. Muy bien. ¿Les gustó? Sí, un poco bizarrón, pero sí. Está bueno, está bueno. ¿Me escucho yo? Sí, 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 escucharon. Ok, Ah, entonces, aquí, ¿cuál es la estructura narrativa? del inicio, el desarrollo y el clímax y demás. Ujú. Y aquí estamos haciendo una analepsis, porque pues, ya después veremos qué es una analepsis, pero para que lo vean de una vez, aquí nos dice, todo pasó cuando Sid empezó a hablar sobre un hombre en el bosque. Entonces, aquí empieza nuestra historia en el presente y nos vamos hacia atrás para contar toda la historia de este niño que empieza a pensar que, bueno, empieza a decirle a toda la gente que hay un hombre en el bosque. Tu orden narrativo empieza a, pues ahora sí que valga la redundancia, a decir lo que había pasado anteriormente, por lo cual ahora su presente de la persona que está narrando es totalmente distinta, ¿no? Porque pues ahí creo desde que inicia pues ya está, pongámosle un ejemplo, muerto el niño, ¿no? Entonces él empieza a narrar el por qué lo mató, ¿no? Empieza a dar ¿cómo se dice? La excusa Contexto. el discurso del por qué lo hizo, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, aquí estamos comenzando en media res, ya en el punto climático. Bueno, no, de hecho, no, aquí no es en media res. Aquí empieza ya cuando mató al niño muy bien y ya empieza a hacer una analepsis yéndose al pasado de todo lo que pasó, por qué mató al niño, como bien dice Alexei. ¿Ok? ¿Algo más sobre la estructura? El desarrollo podría ser el que hay un hombre en el bosque solamente. El desarrollo es todo esto de que el niño les empieza a decir que hay un hombre en el bosque y entonces los niños dicen, ay, mejor ya no voy a comer bayas allá. Y entonces ya empieza como todo este conflicto a desarrollarse, que las mamás empiezan a decirle al maestro que por qué no cuida a sus hijos y demás. Y el punto climático, ¿cuál es? Mm. Cuando Cuando se dan cuenta de que creó al hombre en el bosque, ¿no? Ujú. Cuando ya por fin sí hay un hombre en el bosque, o sea, el punto climático casi siempre está a un paso de la conclusión. Ujú. Entonces, el punto climático en este corto es cuando ya el hombre sí está en el bosque, cuando está el maestro a punto de matar al niño, y ya el final, pues ese, aunque no te lo dice explícitamente, nosotros lo entendemos con la imagen, ¿no? No te dice, y maté al niño, no. Simplemente como que ya hay otro lenguaje, ya nosotros damos por hecho de que el niño murió. Ujú. Okay. la ilustración, sí. Sí, y era lo que hablábamos hace unos días,
que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, si bien son como primos, hermanos o algo así, son muy distintos porque aquí ya nos estamos dando valor de las imágenes, de el sonido, incluso de los colores y de la vocalización. Si se dieron cuenta, fue aumentando mucho el volumen, fue aumentando la velocidad en la que estaba narrando el cuento, bueno, en la historia. En un cuento no podemos hacer eso porque si bien sí podemos poner y la noche se oscureció o se sentía pesada como una nube que caía sobre nuestro personaje o no sé, o una sábana además, pues sí Sí, nos la podemos dar ambientación. una idea. Sí, dime. Creo que el tipo de narración que ahí ocupan en este de Hay un hombre en el bosque, Ujú. dado que se relata en una atmósfera de que es un asesinato, es como si fuera un carro así, ¿no? Como agarrando velocidad, ¿no? Como por una cuesta abajo, ¿no? Que al Ujú. principio va arrancando de todo iba normal y esto, ¿no? Empieza como a agarrar impulso, ¿no? Entonces yo siento que ya cuando va a llegar al clímax es como si fuera a estampar con algo, ¿no? O sea, como fuera a acabar la vida del niño. Entonces yo siento que se presta mucho eso en ese tipo de historias porque pues obviamente el quitar la vida es como es algo frenético, ¿no? O sea, es algo muy, pues digo, o sea, no es como que digas, mañana voy a hacer eso, ¿no? Entonces, sí está un poco retorcido en esa parte y más hacia un niño que lo único que hacía pues era crear en su mente, decía, tenía mucha imaginación, ¿no? Entonces, lamentablemente su imaginación se convirtió en la realidad protagonizada por un personaje que no existía, pero ahora iba a ocupar ese rol, el profesor. Exacto, y lo que dices es muy interesante porque aquí tú ya lo viste desde el propósito. Aquí el autor ya sabía hacia dónde iba a dirigir su historia, ya sabía que quería que al final el niño muriera y por eso posiblemente eligió todo este desenfreno de irse rápido y demás. Esto es algo muy importante cada vez que escribamos, cada vez que hagamos una historia, porque si nosotros ya tenemos bien claro nuestro final desde el inicio, podemos hacer todo este ambiente para que llegue a nuestro final esperado. Entonces podemos meter ciertos elementos, podemos meter ciertos símbolos, podemos acelerar, podemos detener, podemos hacer muchas cosas para que al final nuestro desenlace sea algo satisfactorio para nosotros y también para nuestro lector y que ya después, cuando llegue al final, diga, pues sí es cierto, me lo dijo aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y me puso este símbolo aquí, me puso este símbolo acá, y a lo mejor como lector no me di cuenta en esta primera lectura, pero después incluso esta lectura se puede hacer mucho más rica y dices, no, pues sí, aquí me lo dijo todo el tiempo. Pero lo mismo, ¿no? Aquí en el lenguaje cinematográfico vamos a ver cómo también hay ciertos elementos que nos pueden ir encaminando y si nosotros como autores ya sabemos a dónde queremos llegar, sí va a ser mucho mejor. Ok, ¿Ok? ok. Algo que también dices muy interesante es esto del niño, ¿no? Que pues normalmente matar a un niño puede ser muy perturbador, puede ser muy mala onda, pero pues aquí desde qué punto de vista te lo está diciendo. Ay, por favor, un microfonito por ahí. Fernando, Ay, perdón. están vendiendo el cloro por tu casa. Y escuché, me pides 1 litro. Ok, entonces, ¿desde qué punto de vista te lo está dando? Y ahorita vamos a ver todo esto de la focalización en el narrador. Pero fíjense cómo aquí, ¿quién es el protagonista y quién es el antagonista? Ustedes digan. Bueno, a ver, mis compañeros. Mejor. ¿Quién quiera? ¿Quién Yo, quiera? yo creo que el protagonista es el director, Ujú. ¿El porque él es el que director o está el maestro? narrando. Bueno, digo, el maestro, ajá. Ajá, ajá, Y el antagonista, yo creo que sí. exacto. Pero al niño lo Mm, mataron, ¿no debería ser la víctima? Pero en la narración, o sea, en el plano del que se nos está contando, es el cómo se destruyó la vida de adulto, pues, o sea, cómo llegó a
al oído de los, ¿cómo se dice? De los papás. Ajá, o sea, cómo se le empezó a destruir su chamba, o sea, para mí ese es, o sea, en torno a lo que vimos, yo creo que si hubiera sido al revés, o sea, un cortito sobre cómo el niño lo persigue un profesor que está siendo acosado por sus trastornos de antes, lo que sea, pues ahí sí cambia, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ya lo voy a silenciar para que no se escuche el cloro. No, no te preocupes, ahí yo te No, pedí es que un sí. litro. Ok. Alexei, ¿qué más quieres decir? Tal vez todo es algo que no interesa o así, supongo, pero hay una película, no sé cómo se llama, pero creo que es de una niña que su profesor, creo, la mata. No recuerdo bien, creo que está en Netflix. Que ella comienza a vengar como los asesinatos de las demás niñas. Pero al final esta chica, pues, bueno, no voy a contar el final, ¿verdad? Ah, Pero ella sí es asesinada, pero a pesar de que es asesinada, cuenta su historia, ¿no? Del por qué se venga. Y es ujú, algo muy raro porque ella se venga después de la muerte, ujú, en esa cuestión, que empieza como a guiar a los demás hacia la persona que fue el culpable ujú, de su muerte. Entonces, me hizo algo aquí como un énfasis en esta historia, porque puede hasta incluso esta misma historia ser contada desde la parte del niño. ujú, Entonces, es como que ella es la versión del Señor, ¿no? ujú, Pero ujú, nadie se pregunta el por qué el niño decía, ok, hay un hombre en el bosque. ujú. Exacto. Aquí vamos como bien lo señalan todos ustedes, nosotros como creadores de estas historias tenemos que ver desde qué punto de vista queremos que se vea toda la narración. O sea, si quiere, este autor quiso que fuera desde este hombre, desde este maestro, y que el malo fuera el niño, porque el malo le echó a perder la vida, o el niño le echó a perder la vida al profesor. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos dicho, bueno, ¿y qué pasaba con Sid, no? Solamente era un niño envidioso que quería todas las vallas para él, o qué, o tenía algo que le pasaba en su casa, o tenía algo más, ¿no? Entonces ahí puede ser un buen ejercicio para ustedes que hagan ahora la visión de Sid. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Por qué no quería que los niños se acercaran? ¿Por qué quería todas las frutas para él? ¿Y qué pasó? O sea, incluso a lo mejor desde otro punto de vista, ¿no? La mamá de Sid, los compañeros de la escuela, el director de la escuela, ¿por qué veía que este maestro estaba totalmente enloquecido y no veía que solamente era una cosa de niños, no tenía que ser para tanto a lo mejor? Entonces, desde ahí podemos ya empezar a jugar muchísimo con nuestra imaginación, ¿vale? Ahorita nos Ok. quedan 7 minutos de esta sesión. Ya cuando nos saque a todos por ser pobres, ya les vuelvo a mandar el link. Y bueno, no, les dejo unos 10-15 minutos de receso y regresamos aquí, ¿vale? Ok. Bueno, les vuelvo a mandar otro link. Vale, vale. Entonces, con esto, ¿algo más que comentar? Mm, mm, no sé. Sí está bueno, a mí me gustó. Ya lo había visto, pero no me acordaba en dónde. Yo también lo había visto, pero en inglés, no en español, no lo encontré en español. Sí, está muy bueno. Yo también, yo sí Está bueno. lo vi desde el inicio en español, pero me gustó mucho. Igual como que siento que se ve muy bien, que en 3 minutos, casi 4, se puede hacer una historia muy interesante, muy completa y o sea, para mucho, mucho más. Entonces no es necesario que tengamos las horas y horas y horas de historia, ni de carrete, ni de nada.
lo que les decía de que si quieren hacer esta historia de la visión de Sid, de la visión de alguno de los personajes secundarios, pues lo pueden hacer, no es necesario, los ejercicios van a venir hasta el final de la clase, pero si lo quieren hacer individualmente o como parte de su proyecto, estaría perfecto. Ok. Ujú. Ok, vamos ahora con los narradores. Narrar es contar o referir lo sucedido. Entonces, el narrador es quien va a contar esta historia. Algo que tenemos que tener muy, muy, muy en claro es que el narrador y el autor no son la misma persona. Los autores son los creadores, los que ya saben hacia dónde quieren dirigir la historia, cómo van a ser sus personajes, los que son básicamente el dios de este mundo ficcional. Los narradores, por su parte, son la voz que va a ir contando la historia, que va a ir contando los hechos sucedidos. Entonces, este narrador va a ser muy importante, no solamente en una posición sintáctica de en qué persona va a estar hablando, sino también en lo que va a dejar ver al espectador. Entonces, también este narrador puede funcionar como puede estar en un rol narrativo dentro de la diégesis y puede ser tanto partícipe como simplemente testigo. Vamos a ver. Hay básicamente 3 tipos de narradores, que son en primera, en segunda y en tercera persona. Ya de ahí se desglosan más. Este narrador en primera persona es el que describe una participación efectiva en el mundo narrado, ya sea como protagonista, que sería un narrador autodiegético, o como simplemente observador, un narrador homodiegético testimonial. Este tipo de narrador en primera persona lo hace desde su visión particular y, o sea, desde su mundo interno, desde sus valores, desde su ideología, él nos va a contar la historia. Este tipo de narrador Hay un hombre en el bosque, es un narrador en primera persona autodiegético porque nos lo está contando desde el punto de vista del profesor y nos está contando pues desde este sentido ya abrumado de este niño que no se callaba y desde estos papás que realmente ya lo tenían harto. Entonces, lo vamos a ver desde su mundo interno. Y bueno, este narrador en primera persona puede cumplir con 2 funciones distintas, que es narrar o actuar u observar. Vamos a ver vamos a ver un poquito de Forrest Gump. Nunca olvidaré la primera vez que escuché la voz más dulce del mundo entero. Si quieres, puedes sentarte aquí. Y entonces vemos que aquí Forrest, es muy raro Forrest, pero yo amo mucho a Forrest Gump. Pero Forrest va hablando toda la historia desde su punto de vista muy, 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 muy personal. Y va diciendo, sí, yo conocí a Jenny y éramos como pan y mantequilla y demás. Y entonces, él está contando su historia, está haciendo la voz narrativa en esta diégesis, pero aparte está funcionando como un actor más de toda esta maraña que le sucede a lo largo de su vida. Y entonces, si bien está haciendo la voz, también está haciendo el actor. Ahora bien, siempre, siempre vamos a ver la realidad de todo lo que le pasó a Forrest desde su punto de vista más personal, desde este punto de vista inocente, desde este punto de vista a lo mejor medio, medio lento, pero nosotros como espectadores ya tenemos otra visión, o sea, sí vemos lo que él ve, pero sabemos, oye, no, las cosas no fueron tan suaves como lo estás viendo. Entonces aquí ya estamos dejando a nuestro espectador un montón de mundos ficcionales distintos por donde en unos Jenny va a ser buena, en otros Jenny es mala, en otros Forrest es muy tonto, en otros Forrest es un lindo. Entonces, ya, ahora sí que cuando nos vamos al mundo, pues
cada uno se hace su propia historia y vemos la misma historia desde un punto de vista diferente. Sí, el libro está mejor. Sí, sí, sí. Ay, fíjate que yo nunca he leído el libro, pero me imagino que sí. Ahora sí que son lenguajes diferentes, pero me imagino que sí debe valer muchísimo la pena. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar por ahorita porque ya casi nos van a sacar por pobres. Entonces, les vuelvo a mandar el link en 15 minutos. Ahorita váyanse por un cafecito y nos volvemos a ver, ¿vale?